El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. El purgatorio es una práctica, la cual fue creada por la Iglesia Católica. El señor Clemente fue el que creó esa indulgencia. La indulgencia la creó el señor Clemente en el año 1592, año 1605. Esta era la que pretendía al Señor ayudarle a construir su basílica. Y fue a través de esta venta de indulgencias que se recaudó todo el dinero para construir ese gran monumento. Así que reflexiona y medita. El purgatorio no te va a salvar. La indulgencia no te va a salvar. Es solamente por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto te cuesta? Nada. Por eso leíamos en Hebreos que debíamos dejar el pecado que nos aleja de correr la carrera. ¿Y cuál es ese pecado? La incredulidad. No dudes que Dios te ama. No dudes que Dios te recibe y te acepta. Y en Romanos vamos a ver esa lucha que hay entre la carne, un cristiano carnal, y el espíritu. Y el apóstol Pablo hace una exclamación: miserable de mí, ¿quién me ha de librar de este cuerpo de maldición? Así que una carta desnuda los sentimientos expresados en quien la escribe. ¿Por qué? Porque la persona desea que quien la esté recibiendo pueda sentir lo que hay dentro del escribiente. Por lo cual la carta expresa nada más ni nada menos el carácter de quien la escribe y desea que quien la reciba pueda llenar la ausencia del remitente. Oh, mi hermano, esta carta a los romanos nos gozaremos estudiándola. La carta a los romanos, vuelvo y le digo, es de vital importancia para una vida saludable. Una vida espiritualmente saludable, porque te da el conocimiento o invita al creyente a vivir una vida consagrada al Señor, gracias a que primero nos habla acerca de la condenación. ¿Quiénes están condenados? Judíos, gentiles, ¿quiénes? Nos habla acerca de la justificación, nos habla acerca de la santidad, nos habla acerca de la glorificación, y nos hace un llamado a vivir una vida consagrada al Señor. Por lo tanto, es importante que tú la leas y la entiendas, porque es tu bitácora de vida, es tu bitácora de viaje, porque tú, una vez que has recibido a Jesucristo, necesitas saber dónde estás parado y para dónde vas. Así que el apóstol Pablo da las bases de lo que es la vida cristiana en justicia que Dios demanda. Justicia que es suplida en la vida del creyente por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Miremos su autor. Esta carta se le atribuye al apóstol Pablo, o el apóstol Pablo así lo expresa en Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1, miremoslo. Biblia, palabra de Dios para todos. Dice: esta carta la escribo yo. Se identifica la persona. El escribiente se empezó a identificar con la carta a los romanos, diciendo: esta carta la escribo yo. Ahora, el apóstol Pablo, algunos dicen que era ciego y usaba escribientes. Bueno, déjeme decirle que a lo último de la carta
se firmaba por quien dictaba a su escribiente su pensamiento. Así que decir que la haya escrito alguien, el apóstol se identificó como el escribiente. Luego, ¿cómo el apóstol Pablo se comienza a identificar? Porque hoy en día todo el mundo quiere ser apóstol. Hoy en día todo el mundo quiere ser renombrado. Hoy en día todo el mundo quiere ser reconocido. Pero el apóstol Pablo se identifica como, primero, siervo de Cristo. Vamos a estudiar qué es un siervo. ¿Qué significa la palabra siervo? Porque siervo no es aquel que barre, siervo no es aquel que limpia. Ese es nuestro concepto de siervo. Siervo en el Evangelio va más allá de aquel que limpia la mesa, que le limpia el piso, que limpia el tapete, que hace todo lo que los demás no quieren hacer. No. Luego sigue diciendo el apóstol, ¿es siervo de quién? De Cristo. ¿Quién me llamó? ¿Quién llamó a Pablo? Cristo. ¿A quién? ¿Quién te llamó a ti? O a la vida cristiana, ¿quién te introdujo? ¿Por qué hoy estás pensativo, preocupado y has dejado que en tu mente lleguen los temores del mundo? Si Dios te llamó, sé fiel a tu llamado. No te cargues con los problemas de los demás. Porque mucho pastor hoy en día está quitándose la vida, otros están buscando psicólogos, porque hemos dejado lo principal, y es saber quién me llamó, para qué me llamó y hasta dónde yo puedo actuar. Luego sigue el apóstol diciendo, ¿quién lo llamó? Cristo. ¿Para qué lo llamó? Para ser un apóstol. Vamos a ver cuál es el concepto del apóstol. No entraré en polémica si el apóstol hoy existe o no existe, porque vaya de la polémica, lo que a Dios le interesa es tu salvación, tu salvación, tu salvación. Lo escogió Dios, dice el apóstol, me escogió para anunciar las buenas noticias de Dios. ¿Para qué lo escogió? Pues para anunciar su mensaje. ¿Cómo llevó ese mensaje? Pues lo llevaba como un siervo. No tenía avión privado, el apóstol. No tenía barco privado. Y vamos a ver a lo largo cuáles fueron sus odiseas que tuvo que atravesar este apóstol, que hoy es muy distinto a los apóstoles que hay. Pero no entraré en polémica. Sigamos. El apóstol Pablo tenía doble nacionalidad. Doble nacionalidad. En primer lugar, él era hebreo. Como hebreo se llamaba Saulo, o el mismo nombre para el primer rey, Saúl. Saúl o Saulo es algo similar. Era de la tribu de Benjamín. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Yo se lo leeré a usted de la Biblia en lenguaje sencillo. Me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel. Y yo soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos. Ya vamos a seguir estudiando cada una de sus características. Por ahora me interesa es que tú sepas que la nacionalidad o una de sus nacionalidades era judío, perteneciente a la tribu de Benjamín. Recuerde que los de Benjamín tienen una particularidad y es que son sangrientos, salvajes, atacan a su presa. Era una tribu muy fuerte, de ahí el temperamento del apóstol Pablo de perseguir a los que seguían el camino de Jesús de Nazaret. Y fuera de eso era fariseo. Era un grupo, haga de cuenta hoy, como aquellos religiosos cristianos, que si
tú estás en cierta condición, no puedes pertenecer a su vínculo más cercano. ¿Por qué? Porque te desechan por sus propios conceptos, sabiendo que en la cruz del Calvario Cristo murió para que nadie se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú seas salvo. Y vamos a ver por qué en tu cuerpo hay cosas que tú no quieres hacer, pero terminas haciéndolas. Y vamos a orar y tú vas a comprender qué necesitas para empezar a vencer frente a la prueba y a la tribulación. La segunda nacionalidad del apóstol era griego. Pablo era de nacionalidad griega. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 37. Lea conmigo de la Biblia, lenguaje sencillo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 37. Pero Pablo le dijo a los guardias: nosotros somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que no se golpee delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieron en la cárcel sin averiguar primero, dice, si éramos culpables o inocentes. Hechos 16, 37. Pero Pablo les dijo a los guardias: nosotros somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la ciudad y nos pusieran en la cárcel sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada y sin que nadie se dé cuenta. Pues no iremos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Imagínese usted, era tan delicada poseer una ciudadanía griega, una ciudadanía griega, que no podría, haga de cuenta, como un funcionario acá en Colombia de los Estados Unidos y perteneciente a la élite, al FBI, y que venga la policía y lo sometan y lo ajusticien y hagan una serie de cosas. Cuando se dan cuenta su nacionalidad y su cargo, ¿en qué problema se ha metido nuestro gobierno colombiano con la nación de los Estados Unidos? Algo similar era lo que pasaba. Los judíos se encontraban bajo el yugo romano. Romano era el imperio que había absorbido a la nación judía. Pero el apóstol Pablo, Dios le había permitido que tuviera nacionalidad judía y nacionalidad griega. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 25. Estamos estudiando la carta o estamos haciendo la introducción a la carta de los romanos. ¿Por qué es vital estudiar todo esto? Porque cuando tú te sientas a estudiar la palabra de Dios, aprendí de mi pastor que primero tú debes saber a quién se le escribió. ¿Por qué se le escribió? ¿Qué mensaje Dios estaba dando en ese tiempo? Que es el mismo mensaje que Dios hoy quiere dar. Porque el mundo sigue depravado y pervertido en su propio racionamiento, apartado de Dios. Ahora, ¿quién escribió? ¿Qué, fisionomía en cuanto a su educación tenía? Entonces estamos viendo que el escritor a la carta de los romanos era una persona judía, así que conocía muy bien la ley, pero era una persona griega, así que también conocía muy bien acerca de la escritura y el conocimiento era elevado. Recuerdo un tiempo, como en los años 80 creo, que empezó a reinar sobre la iglesia cristiana que para qué la gente se preparaba, que para qué la gente estudiaba, si Cristo iba a venir, eso para qué tú te preparas. Y vemos el gran descalabro que se ha hecho porque la iglesia perdió el impacto dentro del mundo
porque igualmente vamos a estudiar que tú o Dios te ha llamado a ti a impactar el mundo, pero no ser parte del mundo. Te pregunto, un médico para poder ir y ayudar a una persona enferma, ¿qué tiene que hacer? Coger su celular, bueno, conectémonos vía Zoom y empecemos a mirar tu diagnóstico. O el médico debe dejar toda artimaña y acercarse al enfermo. A veces se debe poner guantes de látex para poder tocar las partes afectadas. Tiene que hacer un jugado de manos para no contaminarse él también. Pero hoy en día la iglesia, que es la medicina para el mundo, ha ido a tocar a los enfermos y se ha contaminado también de ellos y quiere así ir y tocar a otros y contagiar a todo el mundo. Volvamos a los orígenes. Romanos, la carta nos va a enseñar acerca de toda esa profundidad. Hechos 22, 25, ¿ya lo buscaron? Leámoslo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azotes a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? ¿Era legal? Pues claro que no. Nuestro autor nació en la ciudad de Tarso. Tarso era una ciudad principal. Hechos 9:11. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Cuál fue la base por la cual el apóstol Pablo comenzó a conocer a Jesús? La oración. Si la iglesia hoy en día pierde el propósito fundamental, que es hablar con su Dios, empieza a tener un desconocimiento del reino de los cielos. Y es cuando comienza la mente a escuchar, los oídos a escuchar, la mente a razonar lo que todo el mundo dice, y nos empezamos a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día es fácil que la iglesia coja el celular, mire el culto, terminó de ver el culto, ya cumplió con sus compromisos, fue media hora, una hora, gloria al Señor, aleluya, apaguen celulares y vámonos para la televisión. Y cuando tú te das cuenta, en la televisión has invertido ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has invertido? Pero procuras que el mundo no te impacte cuando te estás alejando de Dios. Así que este hombre escritor tenía un conocimiento que hoy en día yo animo a la juventud que se prepare, pero se prepare sin perder su identidad en el cristianismo. Es lamentable cuando la juventud entra a las universidades y comienzan a recibir conocimientos de que el hombre viene del mono, comienzan a recibir conocimientos de Marx, de Lenin, comienzan a recibir conocimiento de cuánta basura hay, y por no tener un carácter bibliocéntrico, nos dejamos llevar por el pensamiento de todo mundo, lo acoplamos a nuestra vida y después nos lamentamos. Desafortunadamente, elegimos a una alcaldesa con una corriente de ideología de género, y la iglesia no le permiten abrir sus puertas, pero a ellos sí se les permite colgar en la alcaldía la bandera y hacer su proselitismo, y allí por ningún lado se vio ni protocolos de bioseguridad ni distanciamiento. Pero la iglesia sigue adormecida. No estoy diciendo vámonos en contra de las normas del Estado. Estoy diciendo que la iglesia está adoptando su mentalidad al mundo. Este hombre, que aprendió a los pies de Gamaliel, porque así lo dice
la Biblia, Hechos 22:3. Hechos 22:3. Leámoslo de la Biblia, lenguaje sencillo. Yo soy judío. Nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí aquí en Jerusalén. Cuando estudié, mi maestro fue Gamaliel y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que ustedes. Esas eran las palabras en defensa del apóstol Pablo. Pero él estudió a los pies ¿de quién? De Gamaliel. O sea que él conocía la ley perfectamente, pero no había conocido a quien él perseguía. No, fue necesario que quien Saulo perseguía un día saliera a su encuentro. ¿Cristo ha salido a su encuentro? O quizás cuando te predicaron el evangelio te hablaron de que Cristo sana, de que Cristo da plata y de que todo aquel que entra en la iglesia es solo hacer un pacto, y tan pronto tú haces el pacto, inmediatamente te llenaste de plata. Y hemos visto en las redes que han sacado una serie de videos y de memes a gente pidiendo plata, y qué tigres son. Verdaderamente, Dios mío, no hay quien gane a una persona de esas haciendo una mercadería de la fe. Y quizás tú ves eso y te confundes y dices, mire, eso es el cristianismo. No, eso es algo que el diablo mismo quiere venderte para desviarte de la verdad. Saulo de Tarso conocía la ley, conocía a Dios, sabía lo que Dios pedía. Pero cuando su Hijo Jesucristo vino a cumplir la ley y la cumplió, lo persiguió porque no se acomodaba a sus pensamientos. Cuando Cristo viene en camino a Saulo, le cambia esos pensamientos y le dice, mira, yo soy al que tú persigues. Me vas a conocer, me vas a servir y ahora vas a llevar mi mensaje, sabiendo que todo lo que Gamaliel te enseñó hablaba de mí. Y es por eso que el apóstol Pablo nos da una revelación más profunda acerca del Cristo que conoció en la ley, pero que ahora se hizo evidente en su vida. ¿Cristo es real para ti? ¿O Cristo es más que una lectura de la Biblia de media hora, de 10 minutos y con eso basta? Cristo es más allá. Por eso yo te reto hoy a que tú le digas a ese mismo Dios que se encontró Saulo de Tarso y le digas, Dios, si tú eres real, también revélate a mí, también manifiéstate a mí, que yo pueda conocerte, porque me hablan de que tú vienes por segunda vez. Parece un cuento de hadas, parece una historieta, pero todo eso aparece en tu mente cuando le das libre albedrío a tu mente. Así que ten cuidado con lo que tú estás oyendo acerca de Dios. Su identidad religiosa era fariseo. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.